Muy buenas, mis estimados, es un gusto saludarles. Hoy vamos a trabajar problemas de aplicación de distribución normal. Y hay que tener claro que dentro de las estrategias de resolución debemos de recurrir precisamente a la gráfica de la campana de Gauss que estuvimos realizando la semana pasada. Nos dice nuestro primer problema. Un investigador científico reporta que unos ratones vivirán un promedio de 40 meses cuando sus dietas se restringen drásticamente y luego son enriquecidas con vitaminas y proteínas. Supongamos que la vida de tales ratones se distribuyen normalmente con una división de con una desviación estándar de 6.3 meses. Encuentre la probabilidad de que cada ratón viva, me da 3 incisos. Para comprender un poco más el proceso, nosotros debemos de recordar que tenemos una fórmula del valor Z que me dice que X es el dato dado menos media aritmética poblacional dividido la desviación estándar poblacional. En base a esta fórmula, debo de encontrar los valores Z, puesto que los valores Z son los que me van a auxiliar para poder encontrar las probabilidades. Entonces, debemos de tener a mano nuestra tabla de distribución de valores Z, la cual ustedes tienen ya dispuesta en el GES. ¿Sí? Es una tabla en la que están todos los valores de Z desde 0.00 hasta ¿sí? Hasta 3.99, ¿sí? Que son 4 desviaciones a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Estas son las áreas bajo la curva normal canónica entre 0 y Z. Y en base a esto, nosotros vamos a buscar y a resolver estos problemas, ¿sí? Entonces, veamos, pues. Vamos a encontrar el valor Z para 32. 32 menos 40 es la media aritmética, dividido 6.3, que es la desviación estándar. Pero antes de continuar, quiero que veamos algunas condiciones que nos van a ayudar a identificar los problemas como problemas de distribución normal. Primero, tenemos que nos van a proporcionar
un promedio, ¿sí? Luego me va a decir, un momento, que tengo una distribución normal. Y me va a dar otra información, que hay una desviación estándar. Entonces me dan tres datos, o debo de considerar tres datos. Uno es que me proporciona un promedio. Dos, me dice que él se distribuye normalmente. Y tres, me proporciona la desviación estándar del problema. En el peor de los casos, podemos encontrar que en vez de la desviación estándar, me van a dar la varianza. Usted debe de recordar que la varianza es igual a la raíz cuadrada, perdón, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si en vez de darme la desviación estándar, me proporcionase la varianza, al valor de la varianza, usted le debe de sacar la raíz cuadrada para obtener su desviación estándar. Entonces, 32 menos 40 son menos 8 dividido 6.3. Y esto les va a dar a ustedes un valor, vamos a ponerlo entre paréntesis, de menos 1.2698 y todavía más dígitos. Pero quiero hacer que veamos la tabla. La tabla solo me da valores con tres cifras, una entera y dos decimales. ¿Sí? Vean ustedes, aquí tengo, por ejemplo, aquí tenemos en el 1.7, ¿sí? Ahí tengo yo una cifra entera, es 1, y una decimal que es 0.7. Por esa razón, debemos de manejar a dos cifras después del punto, tomando en consideración siempre que hay en la tercera cifra. Si en la tercera cifra hay un 5 o más, aproximamos. Si hay 4 o menos, no aproximamos. En este caso se aproxima a menos 1.27. En este caso, entonces, trazamos una gráfica, colocamos el 0 en la mitad y ubicamos respecto de 0 donde está menos 1.27. El número está a la izquierda de 0. Pero me piden más de 32 meses. Vean lo que me dice aquí, X, que sean mayores de 32. Eso quiere decir que usted va a encontrar cuánto es esta parte sombreada.
Entonces, la probabilidad para valores de X mayores a 32 es lo mismo que yo diga la probabilidad de Z para valores mayores a menos 1.27. Es decir, a la derecha de menos 1.27. Entonces esto es 0.5, lo que ya vimos anteriormente, más el valor que tiene 1.27. 1.27 es 0.3980. Por lo tanto, se tiene 0.8980. Es decir, la probabilidad de que los ratones vivan más de 32 meses es de 89.80% o 39.8. Que los ratones vivan menos de 28 meses. Debemos hacer exactamente la misma operatoria. Calculamos Z para 28 meses. 28 menos 40 dividido 6.3. Esto nos da menos 12 dividido 6.3. Como ya sabemos, nuestra respuesta debe de estar a 2 cifras después del punto. Menos 1.90. ¿Sí? Después hay un 4, 7, 6. Este 4 no aproxima a 0, así que es menos 1.90. Trazamos una gráfica, campana de Gauss, 0 en el centro, y localizamos 1.90 negativo respecto de 0, lo cual está a la izquierda de 0. Pero me piden que sea menores a 28 meses. Es decir, toda esta parte. Por lo tanto, la probabilidad de X menor a 28 tiene que ser igual a la probabilidad de Z menor a menos 1.90. Es decir, 0.5 menos la probabilidad de Z igual a menos 1.90. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 0.5 menos el valor en la tabla para 1.90. Es decir, 1.90. Eso nos da 0.4713. Entonces, 0.5 menos 0.4713, 0.0287. Entonces, tenemos un 2.87% de que los ratones vivan menos de 28 meses.
Ahora veamos qué sucede cuando me piden entre 37 y 49 meses. Primero encontremos los valores Z para 37. Esto es menos 0.48. Y ahora encuentro el valor Z para 49. $1.43. Localicemos estos valores en nuestra gráfica de campana de Gauss. 0. A la izquierda, menos 0.48. Y a la derecha, 1.43. Lo que andamos buscando es esta región. Por lo tanto, la probabilidad de Z, perdón, de X entre 37 y 49 va a ser igual a la probabilidad de Z entre menos 0.48 y 1.43. Esta probabilidad se caracteriza porque está entre un valor positivo y un negativo. Por lo tanto, será la probabilidad de Z igual a menos 0.48 más la probabilidad de Z igual a 1.43. Menos 0.48 es 18.44. Y la probabilidad de 1.43 es 42.36. Sumemos esas dos cantidades, 0.1844 más 0.4236. Entonces, que vivan entre 37 y 49 meses tienen una probabilidad del 60.8 o 60.80%. Y ahí tenemos un problema, digamos, de un laboratorio, de un experimento, un laboratorio. Ahora vamos a ver un problema, tal vez, del área industrial. ¿Sí? Me dice que una máquina despachadora de refrescos se regula, perdón, una máquina despachadora de refrescos para que sirva un promedio de 12 mililitros por vaso o por envase. La cantidad de bebida
se distribuye normalmente con una desviación estándar de 15 mililitros. Me dan el promedio, me dan la desviación estándar y me dan el tip que dice que se distribuye normal. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué fracción de los vasos se ha de distribuir con más de 224 mililitros? Z debe de ser igual a 224 menos 200 dividido 15. $24 dividido 15, que es la resta, me da exactamente 1.6. Trazamos una gráfica. ¿Sí? Por esa razón, la semana pasada expliqué los 6 ejemplos fundamentales de la distribución normal, puesto que sin estos procesos, no digamos, sería un poco más complejo hallar estos valores. Entonces tengo 1.6 y me dice que contendrá más, es decir, lo que está a la derecha de 1.6. Entonces la probabilidad de X mayor a 224 es igual a la probabilidad de Z mayor a 1.6. Lo cual entonces es 0.5 menos la probabilidad de Z igual de 1.6. 0.5 menos 1.6 son 0.4452. 0.4452. 0.5 menos 0.4452. 0.0548. Eso significa que existe la probabilidad de un 5.48% de que los vasos tengan más de 224 mililitros. Los envases tengan más de 224. Veamos el siguiente. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que contenga entre 191 y 200? Por lo tanto, tengo que encontrar el valor Z a estos dos. 191 menos 200 es menos 9, dividido 15 menos 0.6. Y hago exactamente lo mismo para 209. Me vuelve a dar 9, al dividirlo entre de 15, 0.6. Es decir, aquí hay una simetría. Pasamos la gráfica. 0 menos 0.6 y 0.6. Lo que yo necesito hallar es este segmento. Por lo tanto, la probabilidad que X esté entre 191
y 209 es igual a calcular la probabilidad de que Z esté entre menos 0.6 y 0.6. Por lo tanto, será la probabilidad de Z igual a menos 0.6 más la probabilidad de Z igual a 0.6. Como ya sabemos, los valores van a ser exactamente los mismos, porque el hecho de que sea un valor negativo quiere decir que el valor de Z del área sea un valor negativo. Punto 2258. Punto 2258 por 2. 4516. Es decir, la probabilidad de que un envase contenga entre 191 y 209 mililitros es del 45.16%. Muy bien. Veamos el siguiente. ¿Cuántos vasos probablemente se han de derramar si se utilizan vasos de 230 mililitros en las siguientes 1000 bebidas? Entonces, en este problema, yo debo de hallar el valor Z para 230. Este es 2. Graficamos, ¿sí? Conforme la práctica, podemos ir prescindiendo de la gráfica, porque uno ya más o menos tiene la idea mentalmente de lo que la gráfica me va a decir. Entonces, la probabilidad para valores X mayores a 230 es igual a que yo diga la probabilidad para valores Z mayores a 2. Eso significa que va a ser 0.5 menos la probabilidad de Z igual de 2. 0.5 menos para 2, su probabilidad es de 0.4772. Lo cual nos da un valor de 0.0228. ¿Ya? Pero me preguntan cuántos vasos. Yo ya tengo la probabilidad. Entonces, 0.0228 se multiplica por la cantidad de vasos o envases o por la cantidad que me den. Y me da 22.8. Esto significa que se han de derramar entre 22 y 23 vasos. Con más de 230 mililitros.
¿Mm? Muy bien. El siguiente inciso es un problema que ahora me da un porcentaje. Y me está preguntando por debajo de qué valor nosotros obtendremos ese porcentaje dado. Este no me está pidiendo que haya una probabilidad, puesto que ya me da la probabilidad del 15%. Entonces, este tipo de problemas requieren de un tratamiento un poco más especial, el cual vamos a analizar a continuación. Al dibujar una gráfica, ¿sí? Yo sé que aquí está el 0, aquí están los números negativos, a la derecha los positivos, pero sé positivamente que de izquierda a derecha voy desde el 0% hasta el 100%. Eso significa que en la mitad está el 50%. Y lo que yo ando buscando está en el 15%. Eso significa que lo que estoy buscando está en esta parte, es decir, a la izquierda de un valor Z que sabemos que será negativo. Este es el 15%. Sin embargo, nosotros hemos dado el tratamiento, ¿sí?, para los valores conocidos del 35%. ¿Por qué? Porque si a 0.5 le resto 0.15, me da 0.35. Ese 30.35 es precisamente este valor. Y es el valor que efectivamente me proporciona la tabla, ¿sí? Este es el valor de menos Z. Veámoslo desde otro ángulo. Si a 0.35, perdón, a 0.5 le resto 0.35, me va a dar el punto 15. Es decir, los valores de Z menores a menos Z, que es lo que estoy buscando. Entonces, ¿sí?, yo diría aquí la probabilidad de Z, para Z con valores menores a menos un valor dado. Entonces, debo de recurrir a la tabla y buscar cuál es el valor de Z para hacer, cuál es el valor Z de 0.35. Es decir, yo debo de buscar entre todos estos valores, ¿sí?, ¿dónde está 0.35? Tengo dos valores cercanos a 0.35, ¿sí? Si yo quisiese ser preciso con 0.35, tendría que utilizar un método que le llamamos interpolación,
y encontrar el dato de Z que me da exactamente para 0.35. Sin embargo, a lo largo del tiempo he determinado y he encontrado que no son exactamente grandes las diferencias si utilizo .3485 o si utilizo .3508 o si usara el valor para 0.35. Básicamente van a quedar en valores. Entonces, para ser un poco más exactos, en este proceso estimativo, voy a usar aquel valor que esté más cerca de .35. .3485 dista 15 unidades, mientras que .3508 dista 8 unidades. Entonces, quien está más cerca de .35 es .3508 y su valor Z es de 1.04. Entonces, Z es igual a X menos mu partido sí. Al despejar para X, me va a quedar Z por sí más mu. Entonces, recordemos en este caso que Z es un valor negativo y es menos 1.04. X va a ser igual entonces a menos 1.04 por 15, que es la media aritmética, más, perdón, que es la desviación estándar, más 200, que es la media aritmética. Entonces, menos 1.04 por 15, más 200, me da 184.4 mililitros. Entonces, por debajo de qué valor obtendremos el 15% de las bebidas más pequeñas, por debajo de los 185 o 184 mililitros. Al hacer este rango, ustedes se dan cuenta en el anterior, hice un rango entre 22 y 23. Aquí hago lo mismo, entre 185 y 184 mililitros. ¿Sí? Y de esa manera consigo que los valores sean lo suficientemente cercanos con, digamos, con el mayor éxito probabilístico de. Muy bien, vamos entonces ahora a resolver el último problema. Dice, un abogado sale de su casa en los suburbios a su oficina en el centro de la ciudad. El tiempo promedio de viaje en la ida es de 24 minutos, con una desviación estándar de 3.8. Suponga que la distribución de los tiempos del viaje está distribuida normalmente. Entonces me pregunta, ¿cuál es la probabilidad que el viaje le tome al menos media hora? Es
decir, como máximo media hora. Calculamos el valor Z a 30. ¿Sí? Que le tome al menos media hora. Es decir, como mínimo media hora. Quiere decir que se puede tardar 30, 31, 32 o más minutos. Es decir, estoy buscando una probabilidad mayor a 30. Es decir, X tiene que ser mayor que 30. Entonces, 30 menos 24 son 6. Dividido 3.8. 1.58. Entonces, la probabilidad de X mayor a 30 es igual a la probabilidad de Z mayor a 1.58. Esto tiene que ser igual entonces a 0.5 menos la probabilidad de Z igual a 1.58. Menos la probabilidad de 1.58, 4429. $0.0571. Entonces, la probabilidad de que el viaje le tome como mínimo media hora es del 5.71%. Vamos al inciso B de este problema. Si la oficina abre a las 9 de la mañana y él sale diario de su casa a las 8:45, es decir, en teoría tiene 15 minutos para llegar. ¿Qué porcentaje de las veces llega tarde? Es decir, él se tiene que tardar más de 15 minutos para llegar. Veamos Z, 15 menos 24 dividido 3.8. 15 menos 24 dividido 3.8. Menos 2.37. Entonces, la probabilidad de X mayor a 15 es igual a la probabilidad de Z mayor a menos 2.37. Esto va a ser 0.5 más la probabilidad de Z igual a menos 2.37. 0.5 más 2.37 tiene una probabilidad de 35, 36, 37, 49.11. .9911. Es decir, saliendo a las 15 minutos antes de que abran la oficina, si el viaje en promedio son 24 minutos, 15 minutos nunca va a llegar. Entonces va a llegar el 99.11 de las veces llegará tarde.
Si sale de su casa a las 8:35 y el café se sirve en la oficina de 8:59, ¿cuál es la probabilidad de que se pierda el café? ¿Sí? Si él llegase, digamos, a las 9 en punto, todavía tomaría café. Es decir, tiene 25 minutos desde su casa hasta la oficina. Entonces son 25 menos 24 dividido 3.8. 0.26. Entonces, sí, en este caso, para la probabilidad para valores mayores a 25, es la probabilidad para valores de Z mayores, perdón, mayores de 0.26. Esto va a ser igual a 0.5 menos la probabilidad de 0.26. 0.5, 0.26, 0.26, tiene 10.26. 10.26. Punto 5 menos punto 10.26. 39.74%. Es decir, aún saliendo a las 25 minutos para que se pierda el café, tiene todavía casi un 40% de probabilidades de perderse el café. Les deseo éxitos y bendiciones.